Lo que ahí dentro se escenifica no lo vemos al ojo desnudo, pero es una verdadera maravilla. Millones de células se ponen a trabajar sincronizadamente, como obedeciendo a una sola orden. Veamos un poco. Esto ahora es la ovulación. La ovulación es la liberación de un óvulo de uno de los ovarios. Suele ocurrir a la mitad del ciclo menstrual, pero el momento exacto puede variar. En preparación a la ovulación, el recubrimiento del útero o endometrio se ensancha. La glándula pituitaria del cerebro estimula a uno de los ovarios para que suelte un óvulo. La pared del folículo ovárico se rompe en la superficie del ovario. El óvulo es liberado. Unas estructuras en forma de dedos, llamadas cimbrias, mueven ese óvulo hacia la trompa de Falopio. El óvulo viaja a través de la trompa, propulsado en parte por las contracciones de las paredes de la trompa. Aquí en la trompa, el óvulo puede ser fecundado por un espermatozoide. En la fecundación o concepción, el óvulo se funde con el espermatozoide y da la vida a un ser unicelular llamado cigoto. El cigoto baja por la trompa hacia el útero y empieza a dividirse rápidamente para formar un racimo de células, el blastocisto o embrión. Cuando el embrión alcanza el útero o matriz, se implanta en el recubrimiento del útero. Si el óvulo no es fertilizado, es reabsorbido por el cuerpo, quizás antes de llegar a la matriz. Un par de semanas después, el revestimiento del útero se elimina por la vagina. A esto se llama la menstruación. Cuando se les muestra todo el desarrollo del ciclo, ligado a la fisiología, cómo todo se va poniendo en su sitio, cómo todo concurre para llegar a esa transmisión de la vida, los hombres se quedan admirados y son los primeros defensores de eso que se desarrolla ahí. Y a menudo son los primeros que ya no quieren que sus esposas tomen la píldora y rompan todo eso y enduerman todo eso. Cuando explico a las chicas cómo funcionan, a menudo se sorprenden mucho y me dicen, yo no lo sabía. Y cuando les hago la ecografía, el escáner ultrasónico y se lo enseño, mira, este es tu útero y funciona así. Tu periodo menstrual empieza dentro de 10 días. Se las ve interesadísimas. Creo que los métodos naturales están verdaderamente al servicio del matrimonio. En realidad, la fisiología es la escritura de Dios en el cuerpo de la mujer. Yo diría que nos adaptamos respetando esa escritura. Lo primero que suelen preguntar muchas mujeres es: ¿y cuántos días me puedo quedar embarazada? ¿Cuándo una mujer puede quedar embarazada? No solamente el día de la ovulación, sino unos días antes por la capacitación espermática. Es decir, en el momento que el espermatozoide entra en las criptas cervicales, es alimentado, seleccionado y transportado. Y puede permanecer ahí hasta 5 días. Esto es importante porque la mujer tiene una ventana fértil que está basada en esa capacitación espermática. Eso es lo que se llama la ventana de fertilidad combinada. El óvulo vive 12 horas desde que se produce su liberación del folículo. El espermatozoide, 3 días, 4 días, más de 5 días, es muy difícil. Pues tendríamos que sumar los 5 días más las 12 horas. Tenemos 6 días máximo. En algunos casos mucho menos. Yo he visto en mujeres ventanas de fertilidad combinada de 3 días. 3 días, 4 días en cada ciclo, es muy poco. O sea, cuando una mujer sepa con total seguridad sus 4 o 5 días de fertilidad, ¿quién se va a tomar 22 días de hormonas? No tiene sentido. Algunos llegan a decir que los ciclos son tan variables como el tiempo. Quizás un poco más complicado porque mientras en la meteorología hasta cierto punto vemos, ahí en la ovulación cuando se ha producido no vemos, a menos que tengamos en casa cada día el aparato para hacer ecografías o bien nos hagamos diariamente la prueba de sangre.
La clave es, pues, detectar la ovulación. Por fortuna disponemos de varios indicadores fiables, menos costosos que la ecografía o el análisis sanguíneo. La naturaleza ha regalado a la mujer algo con lo cual no necesita comprar nada para descubrir su propia fertilidad. Ella puede observar su moco cervical y saber cuándo es fértil. La ovulación es fácil conocerla. Básicamente, el indicador mayor es el patrón mucoso cervical. El patrón mucoso cervical es el que capacita el espermatozoide. El moco es fundamental. Si no hay moco, no hay posibilidad de capacitación espermática. Según se va acercando la ovulación, aproximadamente durante el día 6 o 7 u 8, la mujer va notando en su cuerpo unos cambios en el pecho y unos cambios en el flujo vaginal. Cuando cualquier mujer nota en su cuerpo que aparece esta sensación de humedad, la mujer es fértil. Y esta fertilidad va increciendo durante 4, 5, 6 o 7 días hasta que se produce el fenómeno mágico de la ovulación. Fenómeno en el cual la mujer nota que el moco es completamente filante, transparente, el pecho lo tiene muy tenso, muy sensible, tiene más deseos de tener relaciones. A ese momento se le llama diapico y es el momento de máxima fertilidad en la mujer. Después de ese momento y que se ha expulsado el óvulo, todo se modifica, todo cambia y el moco se torna absolutamente hostil, no puede ser penetrado por los espermatozoides, sube la progesterona, el pecho se hincha más, la mujer nota un poquito más de sequedad si cabe y la mujer se torna infértil completamente hasta la próxima regla. El segundo indicador, por su importancia, por su sencillez, es la temperatura. A ovulación sucedida, la temperatura de la mujer sube y se mantiene en la fase posovulatoria, que tiene una duración media de 10 a 16 días. El método basado en el moco es el llamado de la ovulación o método Billings. Combinando este con el de la temperatura, tenemos el método sintotérmico. El método sintotérmico lo que tiene es que utiliza varios parámetros para poder comprobar la fertilidad de la mujer. Entre ellos están la temperatura basal, que se eleva cuando la mujer ya ha ovulado, el método del moco, que también es el que contempla Billings, también en sintotérmico observamos el moco cervical, y luego se aplica un cálculo para la fase preovulatoria, que es la que quizá pueda crear más inseguridad en algunas parejas. Eso es la ventaja, digamos, que tiene sobre otros métodos, que se basa en la observación de distintos síntomas, no solo de uno, sino 2, 3, incluso más, porque tenemos también la palpación del cuello del útero, que también nos está dando indicadores de nuestra fertilidad y de nuestra infertilidad. ¿Ventajas que tiene el método sintotérmico? Pues que son 2 indicadores. El método Billings, por ejemplo, solamente es el indicador del moco cervical, que es muy importante, pero solo es uno. Y luego los estudios de eficacia pues dan al método sintotérmico una eficacia de un 99,8% más o menos, y al método Billings está en el 96%. ¿Pero es esa una regla general para elegir uno u otro método? Depende un poco de dónde vive la mujer y qué clase de vida lleva, porque conozco lugares como África donde el método Billings puede ser suficiente si la mujer no tiene estrés y si lleva un modo de vida tranquilo. Pero pienso que las mujeres que viven en la sociedad occidental, que sufren mucho estrés y diversas presiones en sus vidas, podrían tener un método más fiable con el método sintotérmico. Existen también otros indicadores. Está el del calendario o de los ritmos, que cuenta la duración del ciclo y usa una fórmula sencilla para indicar el principio y el fin de la fertilidad. Y tenemos además los monitores hormonales de fertilidad, que utilizan aparatos electrónicos para medir las hormonas reproductivas en la orina. Ahí la mujer va a ir metiendo sus muestras de orina cuando el aparato se lo pida y va a ir detectando la subida de la hormona luteínica, que es la responsable de la ovulación. A medida que esta hormona va a ir subiendo de concentración en el cuerpo, el aparato va a ir avisando a la mujer, de manera que los días que aparezca una luz verde, para la mujer le va a indicar que está en un momento infértil. Cuando la luz aparece roja, significa que esta hormona
está aumentando de concentraciones porque están los días cercanos a la ovulación. Cuando combinamos las hormonas urinarias con los gráficos, nos hacemos una idea mejor de cuáles son los tiempos fértiles e infértiles de la mujer en el matrimonio. Esto es muy especial comparado con el simple indicador del moco, porque las hormonas urinarias son una señal secundaria de ovulación. Y los monitores personales cada vez se fabrican con más capacidad de diagnóstico, más fina, pero realmente sí que pienso que el conocer método Billings, o sea, el no depender de una máquina, es mucho más útil que el estar sujeto nada más al monitor personal. El recurso a la abstinencia periódica en los métodos naturales no tiene problemas éticos desde una visión integral de la sexualidad, pues respeta la naturaleza del acto conyugal. La moral cristiana va un paso más allá y pide a los cónyuges guiarse por criterios de paternidad responsable y no por motivos egoístas o hedonistas. Los métodos naturales no son el control de la natalidad católico. Respetan el cuerpo de la mujer y su modo natural de funcionar.